Buenas noches, hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche es el segundo estudio de la historia de la Biblia y esta noche vamos a hablar de la prueba de profecía. La semana pasada hablamos de 2 ejemplos, vamos a hablar de 3 ejemplos más, con un poco más detalle. Y espero que realmente podamos ver que la palabra de Dios es de un Dios que sabe todo. Él sabe todo, es eterno y por eso Él puede decirnos lo que va a pasar en el futuro con detalles y sucederá. Voy a comenzar en Ezequiel. Es un buen libro de la profecía, el profeta Ezequiel. Y hay una frase o una forma de esta frase, y sabréis que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, o para que sepan que yo soy Jehová, algo similar a esto. Y esta frase vemos 71 veces en el libro de Ezequiel. Entonces vamos a leer estos versículos, o por lo menos estas frases que podemos ver acá, porque creo que, a mí realmente me impactó cuando estuve leyendo en Ezequiel hace unos meses y leí eso y he marcado todos estos versículos en mi Biblia, porque ¿qué es el propósito de la profecía? Es para que sepamos que Dios es Dios, Jehová, el Señor. Y este es realmente el propósito principal de la profecía. Ezequiel capítulo 5, versículo 13. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Voy a pasar por es un poco rápido, ¿ya? Capítulo 6, versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová. 13. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 7, versículo 4. Y sabréis que yo soy Jehová. Y versículo 9. Y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. A veces no nos gusta pensar en eso, ¿no? Pero Dios es un Dios que castiga. Capítulo 11, versículo 10. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 12, versículo 15. Y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 16. Y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 20. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 13, versículo 9. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Versículo 14. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 21. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 23. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 14, versículo 8. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 15, versículo 7. Y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 16, versículo 62. Y sabrás que yo soy Jehová. Y capítulo 17, versículo 21. Y sabréis que yo Jehová he hablado. Versículo 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde, y hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. Dios va a cumplir su palabra. Es cierto, desde el principio y hasta el futuro, hasta la eternidad. Él va a cumplir su palabra. Capítulo 20, versículo 12. Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20
para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 26, y hacerles saber que yo soy Jehová. Versículo 38, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 42, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 44, y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 21, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la enviaré más. Capítulo 22, 16, y sabrás que yo soy Jehová. 22, sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Capítulo 23, versículo 49. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Capítulo 24, versículo 24. Entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. 27. Y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 25, versículo 5. Sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, y sabrás que yo soy Jehová. Versículo 11, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 17, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 26, versículo 6, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 28, versículo 22, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 23, sabrán que yo soy Jehová. 24, y sabrán que yo soy Jehová. Y versículo 26, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. 29, versículo 6, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová. Versículo 9, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 16, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Versículo 21, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 30, versículo 8, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 19, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 25, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 26, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 32, versículo 15, sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 33, versículo 29, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 34, versículo 27, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 30, y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos. 35, versículo 4. Y sabrás que yo soy Jehová. Versículo 9. Sabrás que yo soy Jehová. Versículo 12. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias. Versículo 15. Y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 36. Versículo 11. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 23. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Versículo 38, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 37, versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 14, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Versículo 28, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Capítulo 38, versículo 23, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 39, sabrán que yo soy Jehová. Versículo 7, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Versículo 22. Sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y creo que es 71 veces. ¿Alguien contó? Bueno, tal vez me equivoqué, pero 71 veces he contado acá. Creo que Dios quiere decirnos algo. Cuando Él dice algo, cuando Él profetiza, cuando Él nos dice algo del futuro, podemos tener la seguridad
que Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra. Nunca va a fallar su palabra. Siempre va a cumplirse. Vamos a Deuteronomio, capítulo 13. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a los requisitos para un profeta de Dios. Deuteronomio, capítulo 13. Estas cosas, para ustedes, creo que muchas de estas cosas son conocidas, pero siempre es bueno tener estas cosas delante de nuestros ojos para ver otra vez, para recordar realmente qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas. Desde versículo 1, Deuteronomio 13, desde versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y servámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando el profeta, cuando una persona dice, bueno, tengo una palabra de Dios, y este es mi milagro, mi señal que Dios me ha mandado. Pero su mensaje es contra Dios. No tenemos que escucharlo. En los tiempos de Israel era pena de muerte para tal persona. Bueno, no tenemos este mandato en la iglesia. No vamos a matar a los profetas falsos, ¿no? Este está en las manos de Dios. Pero no necesitamos escucharlos. Podemos ponerlos atrás, a otro lado, ¿no? Como un profeta falso que no está sirviendo a Dios, pero quiere engañar al pueblo de Dios. Aunque tiene milagros, señales, emoción, grandes cosas, experiencias. Si su palabra no está de acuerdo de la palabra de Dios, Él está dando un mensaje contra Dios mismo. No podemos escucharlo. No podemos escucharlo si vamos a ser obedientes a Dios. Deuteronomio, capítulo 18, desde versículo 20. 18, 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Oh, es buena pregunta, ¿no? Si tenemos que discernir, ¿no? De este es profeta de Dios y este es falso profeta, ¿cómo podemos saber realmente qué es la verdad? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Él no tiene poder, no es profeta de Dios. Si él dice, tal cosa sucederá y tal cosa no sucede, no es profeta de Dios. No necesitamos
temerlo, no necesitamos oírlo. No es profeta de Dios. Creo que Dios nos da estos requisitos para que tengamos una forma de medir a los profetas y a sus profecías. Y para que podamos ver que las profecías verdaderas de Dios son la cosa real, actual, que podemos confiar cuando es de Dios. Vamos a hablar esta noche de 3 ejemplos de profecías de eventos bien futuros, bien en el futuro. Bueno, en el tiempo del profeta, y vamos a ver cómo eran cumplidos estas profecías. Vamos otra vez al libro de Ezequiel. Vamos a hablar de la ciudad de Tiro. Ezequiel capítulo 26. Ezequiel capítulo 26. Y Ezequiel está profetizando contra Tiro. Y en ver esta profecía, esta es una de mis profecías favoritas, porque habla de cosas como ¿quién puede imaginar de profetizar estas cosas? ¿No? Estos detalles. Y vamos a leer este capítulo acá. Y a mí es como, ¿quién realmente puede pensar en eso? Tiene que venir de Dios esta profecía. O de una persona que no está, que tal vez es un poco loca. ¿No? Porque son cosas que no es la primera cosa que viene a la mente cuando queremos hablar de la destrucción de una ciudad o otro lugar. Y vamos a ver estas cosas. Vamos a leer desde versículo 1, capítulo 26, versículo 1. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, quiero que ustedes sepan que ya tenemos aquí el tiempo de la profecía, el año. Hay personas que dicen, bueno, Ezequiel tal vez fue escrito un poco después, pero vamos a ver que si fuera la verdad, todavía vamos a ver que realmente muchas de las profecías todavía son milagros. Pero hay una fecha acá, es el 11º año, en el día primero del mes, y este es el año 588 antes de Cristo. El año 588 antes de Cristo. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, he bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti, y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos
te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. Y tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras, y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar? Ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en día de tu caída. Si las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Bueno, dice muchas cosas acá. No vamos a hablar de todas estas cosas, ¿ok? Hay muchas profecías en cuanto a Tiro acá. Yo creo que todavía hay unas cosas en el futuro aquí, que tal vez en nuestra vida, vamos a ver cumplido estas más profecías. Pero casi todo de esto ya se cumplió ya. Y vamos a ver de 7 de estas profecías. Desde versículo 7, habla de la persona que va a venir, Nabucodonosor, por nombre. Okay, por nombre dice: esta persona, rey de Babilonia, va a ser la persona que va a pelear contra ti, Tiro. En el año 585, Nabucodonosor puso sitio a Tiro. Sitió a Tiro por 13 años, hasta 573 a.C. Y después de 13 años la destruyó. Y cuando entró a esta ciudad, descubrió que casi todos los habitantes habían huido a la isla de Tiro. Y podemos ver en este mapa, Tiro antiguo está en esa parte, okay, al norte de Israel. Y ustedes pueden buscar en los mapas en la Biblia. Vamos a ver dónde está Tiro y Sidón. Vamos a hablar de Sidón después también. Pero cuando Nabucodonosor y su ejército entró a la ciudad, descubrió que ya
casi todos estaban en esta isla. Y a Nabucodonosor la isla no era tan importante. Entonces dejó de pelear contra Tiro y fue a otro lugar. En versículo 12 tenemos acá dice, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Pero Nabucodonosor no hizo eso. Todavía todas estas cosas estaban en la playa o en la ciudad antigua. Y una persona tal vez puede decir en estos años después de Babilonia, ¿qué Dios es eso? Que dice que todos los despojos estarán en el mar. Pero en el año 332 a.C., Alejandro Magno puso sitio contra la isla de Tiro, construyendo una calzada hasta la isla. Él construyó esto. Y usó las piedras, bloques, maderas de la antigua ciudad de Tiro para hacer esta calzada. No hay mucha profundidad. Entonces él estaba construyendo, edificando porque él quería vencer a la isla también. ¿Por qué? Porque era un puerto, ¿no? Vemos acá en versículo 2, quebrantada está la que era puerta de las naciones. Había todos los barcos, ¿no? Salían y venían, con todas sus mercaderías, ¿no? Para esta parte del mundo. Pasaban por Tiro, una ciudad poderosa, una ciudad con influencia, realmente. Y Alejandro el Magno dijo, tal vez Nabucodonosor no pudo, pero yo puedo. Y él comenzó a hacer calzada para entrar a la isla fortificada. Los despojos están allí todavía, bajo esta calzada que todavía existe. Y ahora es bien ancho, es como una playa. Nadie puede saber que era una calzada sino por la historia, ¿no? Que tenemos, que podemos ver. Pero antes había una isla y ahora es parte de la tierra. Dice en versículos 4 y 14, habla de una peña lisa. Y habla del polvo también, por ejemplo en versículo 4, y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Y Alejandro, para tener un poco más materiales, ¿no? Para construir este pasaje a la isla, dio la orden de barrer la ciudad antigua y aún echar el polvo sobre esta calzada. Y ahora es un lugar bien plano, no hay las piedras de la ciudad, no hay evidencia que había una ciudad en esta parte de la playa. Todo fue echado al mar. ¿Quién puede pensar de estas cosas? ¿Cuál humano en su mente va a decir, y este va a ser tu futuro? ¿No? Cosas increíbles realmente. Versículo 3. Muchas naciones van a pelear contra Tiro, dice en versículo 3. Bueno, tenemos dos, Babilonia y Grecia. Pero Alejandro, mientras estaba construyendo este camino, era un poco difícil porque es una distancia más o menos de 1 kilómetro, y cuando se acercó a la isla, era una isla fortificada con sus muros, y ellos, los de Tiro, podían atacar realmente, lanzar cosas y hacer daño a su obra. Entonces él llamó a barcos de otras naciones vencidas por Grecia, ¿no? Y
llamó barcos de Sidón, Arado, Biblos, Rodas, Soli, Melos, Licia, Macedonia y Chipre. En total, 223 barcos para pelear contra la isla. Bueno, este es un grupo, otro grupo es del artista que está pensando tal vez de ahí, no sé, pero un montón de barcos, muchas naciones peleaban contra Tiro y por fin fue vencido. Versículo 5, versículo 14 hablan de un lugar para tender redes de los pescadores. Esto es lo que podemos ver hoy. Pescadores en el lugar de la antigua ciudad, Tiro, con sus redes. Todavía vemos esto. Nunca sería reconstruido. Bueno, nunca ha sido reconstruido. La verdad es, hay una ciudad en la isla todavía, pero la ciudad antigua de Tiro no existe. Nunca fue reconstruido. Versículo 21. Nunca sería encontrada de nuevo. Ahora hay excavaciones. En esa parte porque más o menos este sería el lugar, es todo como una playa en esa parte. Y hay una ciudad que ya está construido acá, sobre esta calzada de Alejandro. Ellos han hecho unas excavaciones buscando cosas de los tiempos de los romanos y han hallado cosas de los romanos. Y los romanos eran después de los griegos. Para no molestar o destruir las cosas romanas, ellos no están haciendo más excavaciones más abajo para ver los tiempos de Alejandro el Magno. Y la Biblia dice que nunca más será hallada la ciudad. Está bajo ahora. Antes estaba bajo el mar, ahora está bajo arena y la playa y una ciudad. Dios cumple su palabra en una forma exacta. No, sí, en una forma exacta. Tengo una cita de un historiador. Peter M. Stoner escribió una Biblia, La ciencia habla. Si Ezequiel hubiese mirado a Tiro en su época y hubiese hecho estas 7 predicciones de acuerdo a sabiduría humana, se estima que habría habido solamente una posibilidad en 75 millones de que estas hubiesen resultado ciertas. 1 en 75 millones. Resultaron ciertas todas hasta en el más minúsculo detalle. Un Dios grande. Tenemos un Dios grande que sabe el futuro, porque es un Dios eterno, un Dios omnisciente. Vamos a hablar de Sidón. Ezequiel, capítulo 28. Sidón es una ciudad hermana, un vecino de Tiro al norte. Tiro era la ciudad más poderosa porque estaba el centro de mercadería, y Sidón siempre estaba un poco bajo de Tiro. Tiro tenía el poder, el rey estaba en Tiro muchas veces, no en Sidón, y era la capital de Fenicia. Pero Sidón también está en la Biblia, en la profecía, y en capítulo 28, desde versículo 20, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
Pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. En la historia de Sidón, bueno, en esta profecía no menciona de su destrucción, como en el caso de Tiro. No menciona de la destrucción de Sidón. También vemos que va a ser sangre en las calles y va a ser la espada por todos lados. Va a ser una historia violenta. Y una y otra vez los habitantes han sido quemados, acuchillados, destruidos, etc. Y cada vez ellos han regresado para reedificar la ciudad de Sidón. 3 veces fue capturado por los cruzados, gran gente de misericordia, ¿no? Realmente no. Sufrieron a sus manos. Y cada vez después de ser capturada por los cruzados, fue vencida por los musulmanes, que tampoco eran una gente misericordiosa. Su historia es una historia, podemos contar varias cosas, aún hasta el año 1840 después de Cristo. Inglaterra, Francia y Turquía la bombardearon. Su historia es una historia de sangre en las calles, una historia de la espada por todos lados, una historia violenta, pero nunca fue destruida, todavía existe, como dice la Biblia. Este es Sidón ahora. Puedes ver, es una ciudad moderna atrás y estas son unas ruinas antiguas, pero ya la ciudad parece como una ciudad próspera. Todavía existe en ese día, como dice la Biblia, pero con una historia de sangre. Vamos a hablar de un ejemplo más. Vamos a hablar de la ciudad de Samaria. Y Samaria era el capital de Israel cuando había el reino dividido, ¿no? Al norte había 10 tribus y su capital era Samaria. Era un centro de la idolatría. Ellos nunca tenían un rey que temía a Dios, nunca. Era una historia triste de Israel en esta época. Pero vamos a hablar de Samaria en la profecía. Vamos a Oseas, ¿ya? Oseas, después de Daniel. Oseas capítulo 13. Después vamos a leer un versículo en Miqueas. Miqueas capítulo 1, versículo 6. Vamos a usar estos 2 versículos para ver una profecía contra Samaria. Oseas capítulo 3, versículo 16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños
serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Qué triste esta profecía. Miqueas 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Ellos, en la ciudad de Samaria, en el año 722 a.C., fue vencida por Sargón, o realmente hay otro rey que está mencionado en la historia. Sargón era su general. Y Sargón y los asirios no eran muy amables, ¿no? La tortura era una cosa que los caracterizó. Y aquí vemos uno de sus esculpidos en una piedra. Y hay dos personas y ellos están quitando su piel mientras tienen la vida. Esta es su forma. Había un poema de su dios Erra, o el dios de guerra. No respetes a ningún dios, no temas a ningún hombre, da muerte tanto a jóvenes como a viejos, al lactante y al bebé, no dejas a ninguno. Y este realmente era su actitud de los asirios. Caería con violencia, dijo Oseas. 331 a.C., vencido por Alejandro, también con violencia. 120 a.C., vencida por Juan Hircano, y él era judío, un sacerdote en el tiempo de los Macabeos, y los judíos no son famosos por su amor a los de Samaria, no, con violencia. En Miqueas vemos la profecía que llegaría a ser como montones de ruinas. Allí se plantarían viñedos, las piedras de Samaria serían derramadas por el valle, y realmente lo que pasó es las piedras de los edificios de la ciudad, no todos, pero varios, se encuentran en el valle echadas para crear chacras. Y vemos que los fundamentos serían descubiertos. Las bases de sus columnas los cimientos de la ciudad fueron botados al valle. Ahí este es del cerro donde había Samaria, y podemos ver aquí unos árboles de frutos. Sus cimientos, las bases de sus edificios. Esta es una imagen satelital de la ciudad. Donde había la ciudad, podemos ver que hay un pueblo al lado, pero este es el cumbre del cerro y aún tiene sus andenes. Creo que los incas estaban allí también, no. Pero tiene sus andenes, sus chacras, donde había una ciudad antes. La reacción de Henry Maundrell al verla en 1697 después de Cristo está escrito en un libro que se llama The Wonders of Prophecy by John Urquhart, las maravillas de la profecía. Él dice eso: Sebaste, o Samaria, ¿ya? Sebaste es la antigua Samaria, la ciudad imperial de las 10 tribus después de su rebelión de la casa de David. Esta gran ciudad se halla ahora convertida totalmente en jardines, y todas las señales restantes que testifiquen de que haya habido un lugar semejante
están solamente en el lado norte. Una gran plaza cuadrada circundada por pilares está ahí. Dios siempre cumple sus promesas, sus profecías. ¿Cómo podemos saber si un profeta es un profeta de Dios? Cuando su palabra se cumple. Cuando su palabra se cumple. Esta es la historia de la Biblia, ¿no? Hay partes, mucho del Antiguo Testamento tiene profecías como eso, ¿no? No es toda la historia de la Biblia, pero es parte de la historia de la Biblia, las profecías. Para que sepamos que Dios, es Jehová, es el Señor, es omnisciente. Y Él sabe el futuro. Juan capítulo 12, 48. Juan capítulo 12, 48. Jesucristo está hablando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es lo que juzga. La palabra de Dios juzga. Y hemos visto estos 3 ejemplos hoy, 2 ejemplos la semana pasada, y la Biblia está llena de ejemplos de esto. Y es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es lo que juzga, creo que vale la pena saber qué dice la palabra de Dios. Y tengo acá en la hoja la pregunta: ¿podemos confiar en la palabra de Dios? Sí, podemos confiar en la palabra de Dios. Hay otras palabras, no está en la hoja que voy a distribuir, pero hay profetas como Ellen G. White. En 1843, 1844, 45 y 51 hizo profecías del fin del mundo, la venida de Dios, de Cristo. Y cuando no se cumplieron estas profecías, ella echó la culpa a los miembros de su iglesia por no tener fe. La profecía de Dios no depende de nuestra fe. Depende de la fidelidad de Dios. No depende de nuestra fe. También los testigos de Jehová tienen sus profecías similares, cosas similares que nunca se cumplen. Estuve mirando unas cosas en el internet para este estudio, examinando, investigando unas cosas. Hallé un video, bueno, está en inglés, entonces voy a traducir un poco qué dice este video. Había una reunión en una iglesia y la señora, la predicadora, estaba delante y llamó a un hombre que estaba sentado. Él no se levantó, él estaba sentado. Ella llamó a este hombre para venir y ella comenzó a profetizar sobre él. Tú eres un gran hombre de Dios, lleno de amor. Tú eres un buscador de Dios. Ama su palabra, ama su gente. Tú eres un siervo de Dios. Dios me ha dado este mensaje sobre ti. Y él dijo, un momento. Y con el micro, él dijo, quiero que ustedes
tengan una actitud respetuosa con nuestros visitantes, nuestras visitas que no están de esta ciudad. Pero también quiero que ustedes sepan que este no es un mensaje de Dios, y quiero que ustedes, en vez de buscar milagros y señales de las mentiras de esta mujer, que ustedes busquen el Evangelio de Dios y la salvación que solo está en Jesucristo. Y ella estaba, y cuando a este punto sacó el micro: tú tienes un demonio, tú eres un enemigo de Dios. Bueno, ¿cuál es la verdad? Ella es una profetisa, ¿no? Ella tenía un mensaje de Dios, que él era un hombre de Dios, lleno de amor, un siervo, y ahora es lleno de demonios, un enemigo de Dios. ¿Cuál es? Hay profetas todavía hoy en día que hablan cosas que no son. Tenemos que usar cuidado. Porque si alguien tiene la Biblia y dice: yo soy profeta, o yo tengo una palabra de Dios, ¿este es suficiente para creer a la persona? No es suficiente. Hay requisitos para profetas. Y deberíamos examinar y probar a cada persona que está enseñándonos. A mí también. Ustedes deberían buscar, escudriñar en las Escrituras. ¿Qué dice este hermano? No es suficiente que estoy con una Biblia en mi mano. ¿Qué dice Dios? Es la cosa importante. Y en la historia de la Biblia tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Que Dios les bendiga.